Sean bienvenidos a este tema que vamos a estar trabajando el día de hoy, que se llama activación de tiristores, parte de lo que es electrónica de potencia, dentro de su canal Saber Instrumentación y Control, Electrónica y Automatización Industrial. Vamos a comenzar con el análisis de lo que son los tiristores, algunos métodos de activación y cómo es que vamos a modelar estos equipos para poder activarlos por medio de unos microcontroladores o microprocesadores para poder colocar correctamente las interfaces y ver cómo es que funcionan estos dispositivos en el campo. Bien, primero vamos a hablar acerca de lo que es el SCR. Básicamente el SCR es un rectificador controlado de silicio. En este caso se trata de un dispositivo que tiene más de 3 capas de tipo NP, ¿verdad? O PN, como le quieran llamar, y en este caso tenemos 3 uniones. Como podemos observar, en la imagen aparece en la parte de abajo lo que es el símbolo, el cual tiene un ánodo, tiene un cátodo y tiene una compuerta. Entonces se trata de un dispositivo que funciona teóricamente como un diodo, dejando pasar únicamente en un solo sentido la corriente, y en este caso a través de la compuerta vamos a poder controlar a partir de cuando quiero que se inicie o se desactive, en este caso lo que es la compuerta. Para ello vemos la estructura. En uno de los cristales tenemos la parte P, en el ánodo, en el N tenemos el cátodo y en medio, en la unión, tenemos lo que es la compuerta. Entonces de esta manera podemos identificar las 3 terminales. En la imagen de la derecha aparecen unos SCRs de alta potencia. Podemos observar que para este tipo de SCRs estamos trabajando de una manera diferente. En una terminal más pequeña tenemos la activación de la compuerta, en una terminal un poco más grande tenemos la parte de la activación de lo que es el cátodo, y por la parte de abajo, donde vemos la parte roscada, es la parte del ánodo. Esta parte, ¿por qué viene roscada? Porque aquí se activa, o aquí más bien vamos a colocar nuestro disipador de calor, debido a que estos son dispositivos de alta potencia. En la imagen de la derecha subimos y vemos la imagen de un SCR igual de alta potencia, y en la parte de abajo de igual manera vemos un SCR de aún mayor potencia. Esto se debe básicamente a la estructura externa metálica, a poder disipar correctamente la cantidad de temperatura que se genera dentro del mismo. Entonces, un rectificador controlado de silicio o SCR, como ya hemos mencionado, me va a permitir controlar a voluntad lo que vendría siendo el inicio y el final de la activación para poder realizar un proceso de rectificación. Ahora, al hablar del SCR, puede trabajar tanto en corriente directa como en corriente alterna. Para este caso estamos hablando, o vamos a hablar, de la corriente alterna. La activación principal de este SCR se hace por medio de la compuerta, es decir, aplicando pulsos positivos, los cuales podemos programar a través de un microcontrolador. Podemos obtener una activación en la compuerta y dejar conducir a un determinado ángulo de disparo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar aquí? Como podemos checar, aquí tenemos un ángulo de disparo. Este ángulo de disparo típicamente es conocido como ángulo alfa, y este ángulo puede ser controlado a voluntad. Nosotros podemos hacer que este SCR dispare, por ejemplo, a un ángulo de 45, dejando únicamente la parte de acá una conducción. De igual manera podemos hacer que dispare a 150, y este ángulo por la parte de atrás estaría únicamente dejando pasar este pequeño pulso, de tal manera que cada vez que el SCR cruce por 0 se va a desactivar, y en este caso cada vez que vaya cruzando hacia arriba de 0 se va a activar, pero solamente va a activarse hasta que nosotros hayamos definido el ángulo de disparo. Este ángulo de disparo se puede hacer por medio de dispositivos RC, pero en este caso lo vamos a ver por medio de microcontroladores que generan esos pulsos para poder activar ese tipo de disparos. Ahora, en este caso hay que recordar que el SCR pues básicamente es un dispositivo que es controlado por tensión y no por corriente. En este caso el estado de conducción va a depender del voltaje que nosotros tengamos en la compuerta. Es decir, en este caso dicha interrupción va a estar representada por VGT, que vendría siendo el valor del voltaje de disparo en la compuerta, y ese voltaje me va a generar una IGT,
que vendría siendo la compuerta, la corriente mínima que se tiene que activar en la compuerta para que éste pase de un estado de reposo a un estado de conducción. Entonces esa es la forma en la que trabaja el SCR. Pero debido a la conexión interna en realimentación que tiene, estos SCRs como tal pueden producir un enclavamiento. Pero una vez que es activado, quiere decir que al tener un enclavamiento, este permanece en estado de conducción. Sin embargo, cuando esta tensión cruza por el cero, es decir, de un valor positivo hacia un valor negativo, desactiva el SCR, haciendo que deje de suministrar corriente entre las terminales y el SCR se considera apagado durante los ciclos negativos. Entonces, así es como funciona de manera general un SCR. En la imagen podemos observar a continuación una curva característica. Obsérvese que en este caso la curva se parece mucho al diodo, la curva de un diodo, en el cual tenemos primeramente en el cuadrante positivo los voltajes y las corrientes para el disparo del diodo, y en el tercer cuadrante tenemos básicamente los voltajes y las corrientes negativas hechas por una polarización inversa de este diodo hasta encontrar la zona de ruptura, ¿verdad? Primero la zona de avalancha, ¿verdad? Antes le presigue la zona Zener y luego ya preside la zona de avalancha o el voltaje de ruptura máximo que soporta este SCR. Pero lo peculiar que alcanzamos a observar aquí es que para activar el SCR, una vez que ya se encuentra activado y disparado por la compuerta, se necesita un voltaje mínimo y una corriente IH que se llama corriente de sostenimiento, de igual manera un voltaje VH que se llama voltaje de sostenimiento. Este voltaje y esta corriente interactúan entre sí para poder mantener encendido el SCR. Es decir, si cae por debajo de este voltaje y esta corriente, el SCR en automático se apagará. Ahora, en este caso observamos, vean acá lo que vendría siendo el voltaje de la conducción. Pero podemos observar aquí lo que son las corrientes IG1 y G2, que son las corrientes activadas en compuerta. Entonces podemos decir que tiene esta curva peculiar debido a que se produce un efecto en el cual vamos a activar este dispositivo a través de la compuerta. Entonces de esta manera llegamos a este punto, que es el punto de mantenimiento o punto de sostenimiento a un determinado voltaje y a una determinada corriente para que el SCR no se apague. Y esta región que tenemos hacia acá se le llama una región de resistencia negativa, que teóricamente únicamente sería la conductancia que genera una vez cuando nosotros ya tenemos activada la compuerta. Por eso esta forma que vemos aquí como una región negativa, ¿verdad? Vendría siendo la activación que tenemos para el SCR, y en el momento en que ya logramos mantener el punto mínimo de voltaje y corriente de sostenimiento, el SCR en automático se dispara y ya empieza a conducir las corrientes que se supone que tiene que cruzar a través del dispositivo. Ahora, las curvas características, como lo he mencionado, tienen la región de bloqueo, la región de encendido y la región de bloqueo inverso. Básicamente nosotros vamos a operar el SCR aquí en la región directa, el bloqueo directo, y la región de encendido. Básicamente el bloqueo directo lo hacemos porque refiere a las condiciones de voltaje y corriente cuando se encuentra polarizado el ánodo en positivo con respecto del cátodo, es decir, lo vamos a trabajar por lo general en algo que conocemos como la polarización directa. Por el lado de la región de encendido, como lo he mencionado anteriormente, es cuando nosotros activamos nuestro SCR con un voltaje mínimo y una corriente mínima hasta alcanzar el voltaje y corriente de sostenimiento de este dispositivo. Y por último, la región de bloqueo inverso, como lo comentaba en el tercer cuadrante, es en el caso donde se encuentra polarizado inversamente y soporta una máxima cantidad de corriente inversa y voltaje inverso. Bien, en resumen, el SCR tiene un nombre según la IEC, la Comisión Electrotécnica Internacional, el cual recibe el nombre de
tiristor triodo de bloqueo inverso. Ese es el nombre correcto según la IEC. El nombre común que nosotros lo tenemos es el rectificador controlado de silicio, o por sus siglas SCR. El número de capas que tiene puede ir desde 3 a 4 capas, siendo 4 capas el más ampliamente utilizado. Tenemos el número de terminales, son 3 terminales: el ánodo, la compuerta y el cátodo. El disparo se hace por una señal de puerta que, como he mencionado, se puede producir por un pulso de determinado tiempo a determinado voltaje y corriente para activar la compuerta del tiristor. Los valores máximos disponibles en el mercado pueden alcanzar hasta los 1800 voltios y hasta 550 amperes promedio. Para el caso de las aplicaciones, como lo he mencionado, se puede construir como si fuera un sistema de conmutación con enclavamiento, en el cual mantiene la corriente, en este caso de manera fija, aunque nosotros hayamos dejado de alimentar la entrada. Pero también se puede utilizar para regular la cantidad de corriente y voltaje, que por ende regula la potencia, para lo que son sistemas de control de regular, básicamente es regular la potencia de salida. Y al regular la potencia de salida podemos ejercer controles como la velocidad, utilizando el control de fase de conmutación. Y por último, indicamos si es direccional, unidireccional o bidireccional. En este caso, como se asemeja mucho a la estructura de un diodo, vamos a decir que en este caso solamente deja conducir la corriente en un solo sentido, por lo tanto es unidireccional. En la imagen de abajo alcanzamos a observar diferentes tipos de SCRs, comenzando con el símbolo general: el encapsulado TO92 para muy baja potencia, el 126 y el encapsulado 39 para mediana potencia, y el encapsulado TO220 y el último que vemos acá. Estos son utilizados para tiristores SCRs de muy alta potencia. Bien, a continuación vamos a pasar al tema de un rectificador monofásico controlado de media onda. Como podemos observar, en este caso vamos a controlar lo que es el ángulo de disparo a través de SCR para una carga puramente resistiva. En la imagen tenemos una entrada monofásica, como podemos observar, con su respectiva función en términos fasoriales, y acá tenemos lo que es el SCR. Lo importante de mencionar aquí en el SCR es que vamos a dispararlo por puerta, y para esto vamos a utilizar un pulso de determinado voltaje, determinada frecuencia, en este caso un disparador monostable para determinada corriente y voltaje, y pueda ser capaz de disparar este SCR a través de la compuerta. Para ello vamos a utilizar un microcontrolador como un dispositivo que nos va a generar dicho pulso. Entonces, ¿cuáles son las condiciones del SCR para que pueda empezar a conducir? Ya les dijimos, un mínimo de voltaje y corriente para que active la compuerta. Entonces, una vez activado, se va a mantener sostenido hasta que cruce por cero, se va a apagar y va a esperar a que cruce nuevamente por cero para volver a encender a un voltaje determinado, que esto está básicamente hecho por el ángulo de disparo. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar en las gráficas? En la primera gráfica observamos la entrada, una corriente alterna de tipo senoidal, y en la imagen aparecen dos formas de onda. La forma de abajo va a representar lo que es el voltaje de salida del SCR. En este caso, este es el voltaje que tendríamos en nuestra carga. Si se fijan, en este caso hay un ángulo alfa aquí abajo, y básicamente todo lo que se encuentra acá, ¿verdad?, vendría siendo lo que el SCR me está permitiendo o me está pasando dejar conducir. Entonces, de esta manera sería lo que yo vería reflejado en la carga. Ya no tendría totalmente, como lo he mencionado, ya no tendría totalmente la salida, porque ya parte de el ángulo de disparo alfa ya habrá de alguna manera conmutado para que no me deje entregar todo el semiciclo completo. Por la parte de abajo observamos que tenemos por aquí igual una gráfica del voltaje, pero este es el voltaje que tenemos entre las terminales del SCR. Dicho de otra manera, este voltaje que alcanzamos a observar aquí está relacionado de manera directa con el voltaje que tiene entre las terminales del SCR, y por la parte de arriba si se fijan, las ondas son complementarias. Vean,
En la parte de abajo tenemos la parte que se refleja de voltaje en el SCR, y cuando este entra en conducción ya no existe una caída de potencial porque hay flujo de corriente, al menos en el SCR, y acá ya tenemos el voltaje de salida que va hacia la carga. Por eso es que estas dos ondas que ven aquí arriba son ondas complementarias. ¿Sí? Bien, continuando con el análisis, vamos a ver ahora un rectificador de onda completa. Para este caso vamos a utilizar una configuración en puente, como lo observamos en el lado derecho, acá, ¿verdad? Perdón, en el lado izquierdo vamos a ver lo que es la configuración en puente, y en el lado derecho utilizamos la derivación central, trabajando con dos SCRs, ¿verdad? Y trabajando con el tap central del transformador. Para este caso cualquiera de los dos va a funcionar de la misma forma, pero en este caso es muy importante mencionar que depende de la cantidad de SCRs que vayamos a controlar para ejercer un ángulo de disparo. En este caso podemos observar que en el primero, que es una configuración en puente, resulta ser muy útil porque no necesitamos de un transformador para poder hacer la realimentación de la entrada y poder generar como si fueran dos fases. Entonces, como hay el doble de la frecuencia por cada uno de los diodos, en este caso vamos a hablar que esos diodos ya no van a ser de tipo no controlado, sino que van a ser reemplazados por SCRs, los cuales son rectificadores de tipo controlado. Y observarán que cada rectificador, cada SCR tiene su propia puerta, ¿sí? Y esa puerta que nosotros estamos viendo aquí está activada en una secuencia: S1, S2, S3 y S4. Entonces quiere decir que nuestro microcontrolador debemos de programar en dicha secuencia para evitar que exista alguna mala configuración a la salida y que no nos entregue realmente el voltaje o la corriente que estamos buscando. Entonces a eso vamos a ver que se recupera el semiciclo que está en el centro, y ya tenemos esta forma de onda que se alcanza a observar en el lado inferior derecho. Bien. Otro tipo de sistemas con SCRs son los sistemas de rectificación polifásica. Como podemos observar, en este caso tenemos un rectificador de 6 pulsos de tipo controlado, y podemos observar que cada uno de ellos está controlado por un SCR. Para este caso, vean, el valor de S1 vendría siendo el primero que conmuta, luego en la parte de abajo S2, S3, S4, S5 y S6. Entonces de esa manera lo que nosotros podemos observar es que los rectificadores controlados de silicio tienen una secuencia de 1 con 2, 2 con 3, 3 con 4, 4 con 5 y 5 con 6. De tal manera que van a conmutar de esa forma y van a pedir regular, o van a poder más bien regular, la forma de onda de salida en un sistema trifásico. De esta manera podemos observar en la imagen de acá cómo es que a través de las fases, vean, se va haciendo un recorte entre cada una de ellas para ir generando lo que es una rectificación controlada de acuerdo al ángulo de disparo que nosotros habremos utilizado. Entonces de esa manera reducimos la velocidad, aumentamos la frecuencia en este caso, y podemos hacer que aquellos picos o aquellas dispersiones del rectificador controlado sean menos pronunciadas. Bien, cuando tenemos sistemas más avanzados en los SCRs, tenemos rectificadores de 12 pulsos. Vemos que en este caso trabajamos de manera paralela con los SCRs, pero trabajamos dos SCRs por fase, como pueden observar, y aquí tenemos la configuración de cada uno de ellos. En el de arriba tenemos una configuración estrella-estrella, y en el de abajo tenemos una configuración estrella-delta, los cuales contienen diferentes condiciones de control, ventajas y desventajas entre sí, pero están íntimamente relacionadas con el control de la carga. Entonces en la imagen que alcanzamos a ver del lado derecho aparece la fórmula para calcular que es el voltaje de salida en la carga, ¿verdad? De acuerdo a la cantidad de SCRs y elementos que tengamos dentro de la misma. Bien, a continuación, a manera de ejemplo, vamos a realizar el análisis del rectificador controlado de media onda con un SCR. Para ello verificamos el circuito inicial. En este caso tenemos una entrada de tipo monofásica en la cual podemos observar un voltaje Vs, que es el voltaje de entrada, que viene siendo Vm por el seno de omega t. En la parte de arriba tenemos nuestro tiristor
tipo SCR, donde se nos muestra el voltaje que alcanzamos a observar aquí, que es relacionado con el voltaje que se encuentra entre los terminales del ánodo y cátodo, y en este caso tenemos el control de compuerta o el control de puerta que nosotros tenemos en este elemento. Este va a ser controlado, como le he mencionado anteriormente, por un microcontrolador, un PLD o cualquier dispositivo que permita en este caso activar la compuerta por medio de un pulso. En la parte de acá tenemos una carga puramente resistiva donde se nos está pidiendo calcular el voltaje de salida. En este caso vamos a iniciar con el análisis de este dispositivo. Para ello me voy a permitir verificar la ecuación fundamental en la cual nosotros vamos a basarnos para resolver este elemento. Entonces, si nosotros acoplamos esta parte, nos vamos a dar cuenta de cómo es que va a funcionar este controlador. Para ello vamos a verificar la siguiente información. En este caso vamos a observar acá en la gráfica donde nosotros tenemos ya bien definidos los datos, que viene siendo del valor de 0 a pi, de 0 a 180 y de pi a 2pi, el cual nos va a permitir en este caso lo que vendría siendo los 180 grados de 0 a pi y de pi a 2pi los 360. En este caso alcanzamos a ver que el ángulo de disparo en el voltaje está dado en un valor de alfa, el cual puede estar variando de acuerdo al ángulo de disparo y termina hasta un valor de pi. ¿Sí? Entonces este viene siendo la forma de salida de este rectificador. Quiere decir que en este caso este rectificador controlado va a estar en este caso suministrando la potencia, en este caso la corriente y el voltaje desde alfa hasta pi, los cuales van a ser nuestros límites de integración. En este caso vamos a observar cómo nos quedaría. El periodo que estamos trabajando de t vendría siendo completa la onda desde 0 a 2pi, por lo tanto ese vendría siendo nuestro periodo. Entonces vamos a construir la ecuación, sería voltaje de salida, vendría siendo igual a 1 dividido sobre el periodo máximo de entrada, que sería 2pi. Entonces tendríamos aquí esta ecuación. Y vamos a definir los valores. El límite inferior sería alfa, el límite superior sería pi, y vamos a colocar el voltaje que viene siendo Vs, que es el voltaje que tenemos en la entrada. En este caso viene siendo Vm por el valor del seno de omega t por delta t. De esta forma nosotros ya tenemos construida nuestra ecuación que nos va a permitir calcular el voltaje de salida en el resistor. Ahora, lo que podemos observar de esta fórmula es que precisamente el voltaje Vm o el voltaje de entrada va a ser un voltaje el cual nosotros vamos a trabajar de manera constante. ¿Por qué? Porque el voltaje que tenemos en la entrada de este generador genera un voltaje, una corriente y una frecuencia constante. Por lo tanto, Vm va a ser constante. En este caso, Vm al ser constante puede pasar fuera de la integral. Entonces, reacomodando los términos, nos quedaría el voltaje de salida es igual a 1 sobre el valor de 2pi por el valor de Vm, pero como Vm está en el numerador, lo podemos sustituir en lugar de trabajar con el valor de 1, lo trabajaríamos con el valor de Vm o voltaje medio sobre el valor de 2pi por la integral desde alfa hasta pi de el seno de omega t por delta t. De esta manera ya tenemos previamente la ecuación modificada para que nosotros podamos proceder a integrar. En este caso, para poder realizar la integración de este seno, vamos a trabajarlo de manera directa. Tenemos que completar de manera correcta el valor de omega. Si nosotros recordamos el valor de esa frecuencia angular, la podemos trabajar por medio de un factor de integración. Recordando que m viene siendo igual al valor de 1, ¿verdad? Que tenemos aquí, no se alcanza a observar, pero tenemos que vale 1, por el valor que nos hace falta, en este caso sería 1 sobre omega, ¿verdad? Porque nosotros estamos derivando con respecto de delta t. Como t es el valor de este sistema, queda igual a 1, por lo tanto este viene siendo nuestro factor de integración que nos hace falta. Si nosotros lo sustituimos de manera directa aquí en nuestra integral, nos queda el voltaje de salida es igual al valor de Vm sobre el valor de 2pi. En la parte de arriba nos quedará 1 sobre omega de la integral desde alfa hasta pi por el seno de omega t, frecuencia angular, por delta t. Observamos que en la parte de acá tenemos omega, en la parte de acá tenemos omega, se nos cancela y nos queda nuevamente que el voltaje de salida es igual a Vm
dividido sobre el valor de 2pi por la integral desde alfa hasta pi de el seno de t por delta t. Ahora ya tenemos completa el valor de nuestra integral, lo que procedemos a hacer es integrar. Si nosotros recordamos la integral de un seno, el seno de x por delta x, sería en este caso el coseno, ¿sí? Vendría siendo en este caso el coseno negativo, ¿verdad? O menos coseno del valor de x. Entonces de esta manera ya tenemos definida nuestra integral y lo que hacemos es únicamente sustituirla. Entonces nuestro voltaje de salida VO sería igual al valor de Vm dividido sobre 2pi de lo que vendría siendo menos el coseno de t en los límites inferiores desde alfa hasta el valor de pi. Ahora lo que tenemos que hacer en este caso es recordar que vamos a trabajar con la sustitución de los límites, nuestro límite superior menos nuestro límite inferior. Entonces sería voltaje de salida es igual a Vm sobre el valor de 2pi, límite superior, en este caso sería menos el coseno, el límite superior vendría siendo el valor de pi, entonces trabajamos con el coseno de pi, menos el coseno de alfa. En este caso lo que podemos observar es precisamente que alfa, como no lo conocemos, dado que es nuestro ángulo de disparo, no lo podemos sacar directamente el coseno, por lo tanto alfa lo tenemos que trabajar de manera independiente. Y en este caso el valor de pi lo podemos trabajar en radianes, ¿sí? Para que podamos hacer una simplificación. Entonces, sustituyendo esos valores, nos quedará que el valor de Vm dividido sobre 2pi será igual a menos el coseno de pi, menos por menos sería más el coseno de alfa. En este caso, esa vendría siendo la expresión general en la cual vamos a observar que menos el coseno de pi, si lo recordamos como una función trigonométrica, menos el coseno de pi obtenido en radianes, esto viene siendo igual a 1. Entonces, si nosotros sustituimos dichos valores dentro del sistema, nos queda que el valor del voltaje de salida final sería igual al voltaje medio Vm dividido sobre 2pi. En este caso, como tenemos que este se sustituyó por el valor de 1, sería 1 menos el coseno de alfa. Y de esta manera nosotros ya obtendríamos lo que es nuestro voltaje de salida. Esta vendría siendo la fórmula final para calcular nuestro voltaje de salida. De igual manera, si nosotros requerimos calcular el valor, por ejemplo, de la corriente de salida, bueno, simple y sencillamente utilizamos nuestra ley de Ohm, donde la corriente de salida va a ser igual a nuestro voltaje de salida dividido sobre nuestra resistencia. Y ya nosotros podemos obtener esta corriente de salida. Un dato muy importante de estos elementos es cuando trabajamos el voltaje efectivo o el voltaje eficaz RMS de este dispositivo. Cuando vamos a trabajar ya tenemos una fórmula preestablecida, lo cual vendría siendo que el voltaje RMS vendría siendo igual a la raíz, voy a colocar todo esto entre raíz, de 1 sobre 2pi, de igual manera la integración va a ser desde alfa hasta pi, por, en este caso vendría siendo el voltaje VO al cuadrado por el valor que vendría siendo la salida, ya lo podemos calcular directamente o lo podemos sustituir. Yo en este caso para sustituir el valor de VO lo voy a dejar directamente como el valor de VM, como lo habíamos dejado al principio. Entonces en lugar de colocar VO, colocaríamos el voltaje VM por el seno de omega t y todo esto valor elevado al cuadrado por delta t. Esa sería la expresión que nosotros utilizaríamos para calcular este voltaje RMS. Pero la simplificación que nosotros vamos a obtener después de aplicar esta integración y esta raíz vendría siendo la siguiente. Voltaje RMS vendría siendo igual al valor de Vm dividido sobre 2 por la raíz de 1 menos alfa sobre el valor de pi más el seno de 2 alfa sobre el valor de 2pi. Esta vendría siendo la fórmula general
para calcular el voltaje efectivo o eficaz RMS dentro de estos sistemas. Entonces, como podemos observar, básicamente este sistema de un rectificador controlado de media onda va a responder a estos elementos, los cuales nos van a permitir calcular un voltaje de salida, en este caso pico a pico, y el otro un voltaje RMS para cada uno de ellos. Entonces, esas serían las expresiones que nosotros vamos a utilizar para poder resolver un ejercicio, el cual este ejercicio nos va a permitir a nosotros emplear cada una de las fórmulas y poder obtener resultados dentro del mismo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a tomar estas fórmulas que tengo aquí y me las voy a llevar en la parte superior para tenerlas a disponibilidad, a manera de que nosotros podamos resolver un ejercicio que se encuentra planteado a continuación. Bien, en este ejercicio lo que vamos a hacer es un ejemplo práctico de cómo utilizar un dispositivo, que en este caso va a ser un rectificador controlado de media onda, tal y como lo vimos en la parte anterior. Entonces vamos a llevarnos nuestras fórmulas que acabamos de obtener de acuerdo al análisis que obtuvimos en este caso, y las vamos a sustituir aquí para tenerlas a la mano. Entonces vamos a leer lo que nos dice el problema y vamos a ver cómo lo vamos a atacar. Como ejemplo práctico nos dice lo siguiente: diseña un circuito que genere una tensión media de 40 voltios en una resistencia de carga de 100 ohms a partir de un generador monofásico de corriente alterna de 120 volts RMS a una frecuencia de 60 Hz. Determínese la potencia absorbida por la resistencia y el factor de potencia del circuito utilizando un SCR, en este caso en configuración de media onda. Entonces lo que nosotros nos da como dato es primero que debemos de dibujar nuestro circuito. Para este caso nuestro circuito va a ser idéntico al que teníamos en la entrada. Vamos a tener una fuente monofásica, como lo maneja, que a esta la vamos a llamar el valor de VI, voltaje de entrada, o también lo podemos llamar VS, vamos a dejarlo así como VS, en el cual vamos a tener nuestro tiristor, que es nuestro SCR, como lo he mencionado, y en este SCR que tenemos aquí, le vamos a conectar aquí en la compuerta lo que vendría siendo un microcontrolador, el cual va a generar ese pulso para poder activar la compuerta, y en la parte de acá vamos a tener nuestra carga puramente resistiva. Conectamos la fase con respecto de una tierra para generar protección, y del otro lado conectamos nuestro neutro, y aquí tendríamos nuestra resistencia de carga RL, y nos está pidiendo calcular el voltaje de salida entre estos extremos. Entonces de esta manera nosotros tendríamos aquí el circuito que nos está planteando. Como datos tenemos los siguientes, los voy a poner en color azul para diferenciarlos. Nos está pidiendo una tensión media, o el valor básicamente de salida, vamos a ponerlo así como VO, de 40 voltios. En este caso nos está dando el voltaje de entrada VS, que son 120 voltios. Recordar que estos son RMS, y nos ofrece una frecuencia de 60 Hz, ¿sí? Como lo menciona el circuito. Entonces nosotros lo que debemos de hacer es calcular nuestro ángulo de disparo alfa, ¿sí? Este va a ser nuestra incógnita. ¿Para qué? Para poder determinar cuánto, a partir de con cuánto ángulo voy a poder generar 40 voltios. En este caso, como nos está pidiendo determinar el valor de alfa, podemos utilizar la primera expresión. En este caso, la primera expresión que observamos aquí está determinada por este. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Simple y sencillamente tenemos que despejar a alfa. A manera general, he despejado ya previamente el valor de alfa para no tardarnos tanto en el despeje, y observamos que alfa lo podemos calcular de la siguiente manera. Alfa va a ser igual al coseno inverso, o al coseno a la menos 1 de el valor de VO, o voltaje de salida, multiplicado por 2pi sobre el valor de VM, en este caso menos 1, y esto viene siendo como nosotros despejamos el valor de alfa. Entonces, si nosotros vamos a despejar este valor de alfa, ya tenemos los datos que nos está pidiendo. El voltaje de salida viene siendo 40 voltios, este ya viene siendo un voltaje pico a pico, ¿verdad? Y este voltaje VM que tenemos en la parte de abajo, recordar que es RMS. Como se trata de un sistema de tipo monofásico, hay que hacer el cálculo de pico a pico.
Recordemos que para calcular el voltaje pico a pico tenemos que multiplicar raíz de 2 por el voltaje RMS. De esta manera lo vamos a sustituir en la parte de aquí abajo y vamos a empezar con la sustitución de este elemento. Entonces, sustituyendo la ecuación que teníamos anterior, nos queda el siguiente elemento. Alfa es igual al coseno a la menos 1 o el coseno inverso del valor del voltaje de salida, que en este caso serían nuestros 40 voltios multiplicado por el valor de 2pi dividido sobre raíz de 2 por 120 voltios. Y en este caso todas estas se están multiplicando y esto le vamos a restar menos 1. Si nosotros hacemos y efectuamos esta instrucción dentro de nuestra calculadora, habremos de obtener que encontramos un valor de alfa de aproximadamente 61.25 grados. Esos 61.25 grados que acabamos de obtener de valor de alfa viene siendo el ángulo de disparo al cual nosotros tenemos que programar nuestro microcontrolador para que empiece a disparar a partir de 61.25 grados. Ahora, este valor que acabamos de obtener aquí en grados hexagesimales, vamos a convertirlo a radianes. ¿Para qué? Para poder convertirlo dentro de nuestra fórmula del voltaje eficaz RMS. Si nosotros hacemos la conversión y recordando que pi radian equivale a 180 grados, bueno, pues tenemos en este caso que el valor convertido a radian vendría siendo de 1.07 radianes. Los invito a que puedan convertir en su calculadora los grados que tenemos aquí a radianes, que nos da aproximadamente 1.07. Ahora, en este caso nos está pidiendo calcular, vean, determínese la potencia absorbida dentro de la resistencia y el factor de potencia del circuito. Entonces, para poder calcular esa potencia absorbida dentro del sistema, vamos a proceder a hacer lo siguiente. Necesitamos saber que la potencia R, la potencia en el resistor de carga viene determinada por el voltaje RMS elevado al cuadrado dividido sobre RL. Esta viene siendo una de las fórmulas fundamentales de potencia, pero aplicado a esta parte de circuitos, ¿verdad? Voltaje al cuadrado sobre el valor de resistencia. Ahora, si nosotros sustituimos, nos daremos cuenta que nos hace falta VRMS. Entonces, esta lo calculamos con la fórmula que tenemos acá. Y para calcular esta fórmula, habíamos determinado que necesitamos sacar el valor RMS y alfa lo vamos a trabajar como si fueran radianes. Entonces, para poder obtener ese resultado, necesitamos primero calcular VRMS. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Procedemos a hacer una sustitución. Vamos a sustituir esto en la fórmula original y vamos a obtener nuestro valor eficaz de tensión en RMS, que va a ser el valor que vamos a aplicar directamente a nuestra resistencia. Entonces, de esta manera procedemos a hacer las sustituciones y nos queda que el valor de VM hay que convertirlo, en este caso, a los valores que estamos trabajando de pico y vendría siendo el valor de 120 por el valor de raíz de 2, ¿sí? Dividido sobre, vemos aquí VM, ¿verdad? Ya habíamos definido que es el voltaje eficaz como tal. VM viene siendo, hay que multiplicarlo por raíz de 2 por 120 dividido sobre 2 y ese resultado lo vamos a multiplicar por la raíz de 1 menos, y en este caso en lugar de sustituir alfa y colocar los 61.25, colocamos el valor de radian, que vendría siendo 1.07. Entonces tenemos 1.07 dividido sobre el valor de pi, si vamos sustituyendo, y a este le vamos a sumar el seno, ¿verdad?, de 2 veces el valor de alfa, que vendría siendo 1.07 dividido sobre 2pi. Entonces, de esta manera ya tenemos nuestra expresión que vamos a calcular. Al momento de calcularla y al momento de digitarla, ya nos daremos cuenta que nos da un valor de aproximadamente 75.6 voltios. Los invito a comprobar los resultados dentro de su calculadora. Obviamente, como estamos trabajando con 1.07, habrá que colocar su calculadora en radianes. Entonces, en este caso ya tenemos el voltaje de salida VRMS, lo podemos sustituir en la fórmula de potencia. Entonces, el valor de la potencia en la carga RL
RMS, que es la potencia eficaz, viene siendo igual al voltaje que acabamos de calcular ahorita, RMS, es decir, los 75.6 elevado al cuadrado, dividido sobre RL. Entonces, en este caso, el ejercicio nos dice que se trata de una resistencia de carga de 100 ohmios. Entonces, en este caso, lo dividimos sobre 100. Si nosotros sacamos este resultado dentro de nuestro calculador, nos daremos cuenta que nos da un valor aproximado de 57.1 watts, que se supone que vendría siendo la potencia eficaz de la carga en términos RMS. Ahora, con esto ya habremos cumplido la primera parte del ejercicio que nos pide determinar dicha potencia absorbida. Ahora vamos a determinar el factor de potencia del circuito. Nosotros recordamos, tenemos la fórmula del factor de potencia que nos dice que podemos utilizar la fórmula de dividir el valor de la potencia real o activa de lo que viene siendo nuestro sistema dividido sobre nuestra potencia aparente. En la parte de arriba ya tenemos calculado esta potencia, que es la potencia activa que acabamos de calcular, y nos hace falta calcular la potencia aparente. Para poder calcular la potencia aparente de este circuito que tenemos en cuestión, lo que vamos a hacer es proceder a calcular este valor. ¿Y cómo calculamos la potencia aparente? Bueno, para ello necesitamos el valor de VS RMS, que es el que genera el valor de nuestra fuente, que vendrían siendo los 120 voltios, multiplicado por la corriente IRMS. Pero debemos de recordar que esta corriente IRMS está básicamente diseñada para la parte de salida de este circuito. Entonces, ¿cómo calcularíamos IRMS? Para calcular IRMS utilizamos simple y sencillamente nuestra ley de Ohm. Ya tenemos nuestro voltaje RMS, sería VRMS dividido sobre el valor de R. Entonces, si nosotros sustituimos, podemos obtener que S es igual al valor VS, que vendría siendo el valor de nuestra fuente, por el voltaje VRMS que acabamos de calcular, dividido sobre R. De tal manera que si nosotros sustituimos estos valores, nos quedará la siguiente expresión. El valor de VS-RMS serían los 120 voltios que genera en este caso el mismo generador, ¿verdad? Y de este lado el voltaje VRMS fue el que calculamos ahorita de la potencia activa, que vendrían siendo 75.6 dividido sobre 100. Entonces, si nosotros sustituimos este valor dentro del factor de potencia, nos quedará de la siguiente manera. Factor de potencia es igual al valor que teníamos arriba, que ya calculamos de potencia, que serían los 57.1 watts. Lo colocamos aquí, 57.1 watts, y lo vamos a dividir, en este caso, sobre este valor que vamos a calcular, que sería el valor de 120 multiplicado por los 75.6 dividido sobre 100. Si nosotros ejecutamos este valor dentro de nuestra calculadora, nos estará dando un factor de potencia de aproximadamente 0.63 nuestro factor de potencia, es decir, aproximadamente un 63%. En este caso podemos observar que el factor de potencia es un poco bajo, y esto se debe a que no tenemos una buena compensación en la parte de la potencia, y a pesar de que nosotros tenemos como tal a lo que vendría siendo una carga puramente resistiva, pensaríamos que tal vez nuestro factor de potencia sería elevado. Sin embargo, recuérdese que el TRIAC, el SCR, como podemos observar, al igual que el TRIAC, no dejan pasar toda la corriente, es decir, únicamente dejan pasar la que nosotros hemos programado para el disparo de alfa. En el caso del TRIAC lo hace de manera bidireccional, que a continuación vamos a ver cómo funciona el TRIAC. Pero en el caso de los SCRs solamente lo hacen en un ciclo. Es decir, si nosotros recordamos las gráficas que vimos hace ratos, solamente lo hacen en una parte del ciclo, como podemos observar, y la otra se pierde. Debido a esto, nuestro factor de potencia se baja, y es necesario poder compensarlo a través de un elemento reactivo capacitivo que nos ayude a compensar esa parte. Ahora, para que quede más comprendido el funcionamiento de estos circuitos y los resultados que obtuvimos de este circuito, no lo olvidemos. El primer resultado nos pedía la potencia, aquí ya la tenemos, en este caso este es el resultado, lo voy a encerrar, ¿sí? El resultado de nuestra potencia, y en la parte de abajo este es el resultado de nuestro factor de potencia.
2.063. A continuación vamos a ver la simulación dentro de este software que viene siendo el LiveWire. Como podemos observar, aquí no podemos colocar un microprocesador y hemos sustituido los pulsos que generaría un microprocesador a través de una red RC, los cuales van a generar una resistencia variable, un capacitor fijo y un diodo para evitar que exista una polaridad inversa y que pueda dañar la parte acá del RC. Entonces este diodo lo colocamos en la entrada de la compuerta de nuestro SCR. Recuerden que en el caso de un TRIAC, como lo vamos a ver a continuación, este podía ser un DIAC, el diodo, y el SCR pudiese ser un TRIAC, pero vamos a verlo como está aquí. Entonces tenemos nuestra fase, una fase que tiene 50 voltios RMS a 1 Hz, y lo que hemos hecho es colocar en la parte de arriba un wattmetro. Como podemos observar, este wattmetro va a esta carga, que es una carga puramente resistiva. Como lo vemos aquí, es básicamente una lámpara, y conectamos en paralelo y acá conectamos en serie. Tenemos dos osciloscopios. El osciloscopio de arriba utilizamos un solo canal para medir el voltaje que está entre la carga, y el segundo osciloscopio lo estamos utilizando para medir el voltaje que hay entre las terminales. ¿Por qué no utilicé un solo osciloscopio? Porque en este caso, como la onda del canal 1 y el canal 2 se enciman sobre la gráfica, es un poco difícil alcanzar a observar dónde empieza uno y dónde termina otro. Entonces para ello me voy a permitir en este caso colocarlo aquí para poder observar las corrientes, y vamos a prestar atención a lo que sucede con el wattmetro y a lo que sucede acá en este caso con lo que vendría siendo nuestros osciloscopios. Pero antes de colocarlo lo vamos a ver en simulación normal. Le vamos a dar play. ¿Y qué es lo que estamos observando? Fíjense bien. En la parte de arriba estamos observando el voltaje de salida que se supone que tendría en este caso nuestro sistema, que básicamente es el voltaje en la carga en color rojo, y en la parte de abajo estamos observando el voltaje que se encuentra en el SCR. Observamos que a determinado valor de resistencia se genera un ángulo de disparo. Si somos observadores podremos notar que el espacio que le hace falta a la onda de arriba se encuentra acá abajo, porque recuerden que, como lo había mencionado en la teoría, se queda un periodo y posteriormente sube. Entonces en este caso entra en estado de conducción, permite la conducción de voltaje, pero ya no hay corriente, por lo tanto se considera un circuito abierto y se pierde esta parte. Ahora lo que voy a hacer es variar el ángulo de disparo. Para variar el ángulo de disparo voy a variar este potenciómetro o este resistor variable, y ahí podemos observar claramente que he hecho un disparo más abajo, en el cual apenas, y lo nota, como pueden observar ahí arriba, apenas si se nota ese ángulo de disparo porque es muy pequeño. Si yo subo, vean el ángulo de disparo, ahí se alcanza a notar. Miren, obsérvese la diferencia. Ahí se alcanza a notar que ya tengo mayor ángulo de disparo, y arriba en la carga hay menos voltaje. Voy a aumentar más el ángulo de disparo, vean. Ahora vean que en la parte de arriba empieza a recortarse casi a la mitad, y en la parte de abajo empieza a haber más voltaje debido a que permanece más tiempo apagado nuestro SCR. Y le voy a dar todo, vean, y aquí nos damos cuenta ya que el voltaje que tenemos en la parte de arriba ya es casi la mitad de ese ciclo, casi está al 50%, y en la parte de abajo es el voltaje que tenemos en el SCR, y arriba sería el voltaje que tendríamos en nuestra carga, de tal manera que perdemos mucha cantidad, lo que vendría siendo la carga, debido a que nosotros estamos trabajando con cierta parte. Y eso es lo que hace un SCR. Del 100% de nuestra onda, únicamente utilizamos una determinada parte que viene representada por el ángulo de disparo. Lo voy a bajar intencionalmente, como pueden ver, y lo voy a volver a subir. Y ahí podemos observar claramente cómo se puede ver que tenemos diferencias de voltaje de acuerdo a cómo estamos disparando nuestro SCR. Ahí se notan, vean, los ángulos de disparo. Entonces con esto queda comprobado lo que vendría siendo el circuito de un SCR y cómo es que se hace el proceso de rectificación controlada para controlar la potencia que se va hacia una carga. Entonces voy a parar la simulación, y aquí ya se alcanzan a observar lo que les comentaba. Voy a seleccionar esta parte, vean, y vemos que lo que hace falta aquí
Miren, es lo que tenemos acá arriba como voltaje de salida en color rojo, y esto que está en azul es el voltaje que permanece dentro del SCR. Bueno, con esto damos por terminado nuestra explicación. Procedemos al siguiente tema, que vendría siendo el TRIAC. Continuamos. Bien, continuando con el análisis de los tiristores y después de haber visto estos ejemplos prácticos del SCR, vamos a ver a continuación el funcionamiento del TRIAC. Para empezar, el TRIAC en conjunto con los SCRs son dispositivos que cumplen básicamente con la misma función, solo que el TRIAC que efectivamente va a trabajar de manera bidireccional, es decir, va a permitir hacer el control del ángulo de fase o el ángulo de disparo tanto en el semiciclo positivo como en el semiciclo negativo. TRIAC, como pueden observar, significa triodo de corriente alterna o para corriente alterna. Entonces se trata de un SCR de tipo bidireccional, por lo cual este TRIAC solamente va a funcionar en corriente alterna. Podemos observar aquí que en el TRIAC, este es el símbolo que tenemos en el lado izquierdo, donde tenemos tres terminales, la MT2 que significa Main Terminal 2, terminal principal 2, MT1, Main Terminal 1, que vendría siendo terminal principal 1, y una compuerta. Este es el símbolo principal de un TRIAC. Entonces, nosotros podemos observar la estructura interna de las capas de cristales P y N, donde vemos que existen una estructura básica parecida a un SCR con tres estructuras P, N y P, pero que en este caso en la terminal 1 y la compuerta y la terminal 2 se encuentran totalmente aisladas, de tal manera que al momento de iniciar o activar la compuerta a través de esta unión N y P se va a activar este TRIAC y va a permanecer en ese estado de conducción de manera indefinida. Es decir, este elemento, este TRIAC, va a conducir y se va a apagar igual que un SCR hasta que cruce por cero. Se requiere también un mínimo de una corriente de sostenimiento, en este caso debe de ser para ambos lados, tanto para positivo como para negativo, y un voltaje mínimo de sostenimiento, o también llamado el voltaje de trabajo. En el lado derecho podemos observar diferentes tipos de TRIACs. Este es un TRIAC de baja potencia, el que tenemos de este lado es un TRIAC de mediana a alta potencia, y el que tenemos por la parte de arriba ya es un TRIAC de alta potencia, donde observamos las tres terminales que vendrían siendo la terminal principal 1, en la parte de acá que contiene el cable, la terminal principal 2, y este que alcanzamos a observar aquí sería la compuerta. Entonces todos los elementos que acabamos de observar ahorita permiten en este caso realizar el control bidireccional de una carga. Bien, si analizamos en este caso cómo trabaja el TRIAC, a diferencia del SCR, este trabaja en dos sentidos. Es decir, aquí en el circuito de control de activación por compuerta vamos a programar un microcontrolador o un elemento que nos permita generar un disparo con determinado voltaje, determinado corriente y un determinado tiempo de activación. Este tiempo de activación va a estar acá en la parte de la compuerta y va a mandar a activar lo que es el funcionamiento del TRIAC. Hay que recordar que el TRIAC está comportado, o la forma de trabajarlo es como si fueran dos SCRs conectados en antiparalelo con las compuertas unidas. En este caso podemos observar en la gráfica de arriba el voltaje que se presenta en el TRIAC entre las terminales, ¿verdad? Podemos observar que uno está para el ciclo positivo y el otro está para el semiciclo negativo. Entonces, en este caso vamos a observar que acá, vean si somos observadores, en este caso, este vendría siendo la corriente en la carga. Si podemos observar, vienen siendo valores complementarios, porque en el momento en que hay voltaje en el TRIAC no hay circulación en la carga, porque todavía no llegamos al voltaje de ruptura, que se supone que es el ángulo, ¿verdad? Alfa positiva y alfa negativa, que se supone que van a conducir. Ahora, en el caso del TRIAC, como lo hemos mencionado, al igual que el SCR, tienen un ángulo de disparo, el cual nosotros lo podemos modificar a voluntad según el tiempo en que nosotros activemos esa compuerta o ese pulso. Pero hay algo muy importante en los TRIACs.
en los triacs no existe de manera equitativa, en este caso el ángulo, es decir, normalmente un ángulo va a estar ligeramente más adelantado que otro, es decir, un ángulo va a permitir conducir más y otro ángulo va a conducir menos. Entonces de esta manera nosotros podemos observar que si intercambiamos MT1 con MT2 vamos a tener cierta asimetría en lo que es el disparo de este triac. Bien, la curva característica de este elemento es muy parecida también a la del SCR, considerándose una corriente IH, que es la corriente de sostenimiento mínima con su respectivo voltaje, pero en este caso, como es un sistema bidireccional, podemos observar que en este caso el ánodo número 2 permite la conducción para lo que son los voltajes y las corrientes positivas, y el ánodo número 1 que se encuentra acá en el tercer cuadrante permite la conducción en polarización inversa, es decir, trabaja en la región de voltajes negativos y corrientes negativas. Esto es para poder recortar el ciclo negativo, y el que tenemos arriba, el ánodo 2, nos sirve para recortar el ciclo positivo. De tal manera que la curva característica de este funciona de manera equitativa, como podemos observar aquí. En la parte de arriba vemos el disparo mínimo al que se efectúa el triac, y alcanzamos a ver acá lo que viene siendo las corrientes de compuerta y G cuando son menores a 0, y podemos ver diferentes disparos. Aquí es importante mencionar que el valor de VBO es el voltaje que permite la conducción dentro del triac. En otras palabras, son los voltajes a los cuales nosotros vamos a disparar para poder alcanzar el voltaje mínimo y la corriente mínima de sostenimiento, y que éste permita, en este caso, mantener constante una corriente. Entonces de esa manera funciona lo que es el triac. En este caso, como dice en la parte de abajo, los modos de funcionamiento, básicamente el triac entre en conducción que tenemos resulta ser más sensible en el cuadrante 1 que en el cuadrante 3, por lo tanto el disparo debe evitarse en este caso en el tercer cuadrante, es decir, no se debería idealmente de trabajar en ese cuadrante, es decir, colocar el terminal principal, como pueden ver acá en esta parte, arriba, y el terminal principal 2 abajo. Normalmente así es debido a la simetría que existe entre cada una de las ondas, lo cual evita en este caso que sean ondas iguales, ¿sí? No va a recortar igual en el positivo que en el negativo, va a tener cierta histéresis. Entonces eso es lo que se recomienda para activar el triac. En condiciones de corte y conducción, como podemos observar en el caso de corte, ¿sí? La destrucción del dispositivo se puede generar cuando nosotros superamos la corriente máxima de aplicación de estos elementos. En este caso, mientras no se supere esa corriente de máxima, va a estar dentro de la zona de conducción. Cuando nosotros superemos la zona donde estamos trabajando con IH, que vendría siendo la corriente de sostenimiento, vamos a ver que el valor de la corriente en la compuerta debe de ser igual a 0. Es decir, una vez que nosotros lo activamos, permanece enclavado igual que el SCR, y se va a desactivar cuando haga un cruce por 0. En el caso de la zona de conducción, como podemos observar aquí, se debe de polarizar directamente el valor de A1, el ánodo 2 con el ánodo 1, y debe de superarse el valor de VBO, que es el voltaje de disparo. De igual manera, si se polariza directamente A1 con respecto de A2, se debe de superar el voltaje VBO en el tercer cuadrante. Para esto se debe de aplicar entonces una IG negativa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros vamos a disparar un triac, no solamente tenemos que hacer un disparo positivo como lo habíamos hecho con el SCR, sino que necesitamos un voltaje positivo para disparar el primer cuadrante y un voltaje negativo para disparar el segundo cuadrante. Entonces eso es muy importante mencionar, porque debemos de configurar nuestro microcontrolador para que pueda hacer el disparo de manera bidireccional, es decir, programando pulsos positivos con determinado voltaje, corriente y tiempo, y de igual manera pulsos negativos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte de lo que es el triac disparado por dispositivos electrónicos digitales. En resumen,
El TRIAC tiene un nombre de acuerdo a la Comisión Electrotécnica Internacional, que es precisamente el tiristor triodo bidireccional, comúnmente conocido como TRIAC, el cual tiene número de capas que pueden ir desde 6 a 7 uniones PN dentro de su estructura, cambiando de tamaño dependiendo de lo que vendría siendo la cantidad de corriente que pueda soportar. El número de terminales, sin importar, son 3 terminales: terminal principal 1, la 2 y la compuerta. El disparo se realiza mediante una señal de compuerta. Los valores máximos disponibles en el mercado pueden ser de hasta 1000 voltios y hasta 200 amperes RMS o eficaces. Como podemos darnos cuenta, el TRIAC, a pesar de manejar buena potencia, no maneja la misma potencia que un SCR, ¿verdad? Esto es porque los TRIACs, a pesar de manejar esas cantidades de voltaje y corriente, realmente no son utilizados en la práctica para manejar cargas muy grandes, solamente para cargas medianas a pequeñas. En el caso de las aplicaciones principales de este dispositivo, están básicamente en la etapa de conmutación y el control de fase DCA de manera bidireccional, lo cual permite regular la cantidad de potencia, es decir, va a disparar a determinado ángulo en la parte positiva y en la parte negativa, y esto nos va a permitir un mayor control de potencia hacia un motor eléctrico o hacia calefactores. Este dispositivo es el ideal para lo que son los dimers, y en este caso es de tipo bidireccional. En la imagen aparecen distintos tipos de TRIACs. En la parte de acá tenemos el encapsulado TO118, ¿verdad? Para alto voltaje y alta corriente es un TRIAC. Tenemos el encapsulado TO48 y TO65, de igual manera para lo que son la terminal 1, la terminal 2 y la compuerta, ¿sí? Esta vendría siendo la MT1, la de arriba viene siendo la MT2 y este pequeñito viene siendo la compuerta. Este que vemos acá es uno de los más utilizados, lo que vendría siendo los encapsulados TO90, en el cual podemos observar que tenemos las 3 terminales, MT2, MT1, y al final tenemos la compuerta. Y este que tenemos acá, este es un optotriac. En este caso, como podemos observar, se trata de un dispositivo que es un TRIAC, pero que es activado por medio de un LED de tipo infrarrojo, el cual genera aislamiento entre esta etapa y esta otra etapa para poder disparar un TRIAC mayor. Bien, continuando con el análisis, y ya para finalizar este video de análisis de tiristores, vamos a ver a continuación cómo se analiza un TRIAC. En este caso, el TRIAC tiene un modelo equivalente. Como les comentaba, este vendría siendo el modelo equivalente de un TRIAC. Como podemos observar, se compone de 2 SCRs conectados en antiparalelo, es decir, ánodo con cátodo arriba y cátodo con ánodo abajo, en el cual se pretende que se realice el disparo a través de estas compuertas. Estas compuertas realmente se encuentran unidas y conforman lo que viene siendo únicamente el gate, la compuerta. De acá, en este lado, tendríamos la terminal principal 2 y de acá tendríamos la terminal principal 1, de tal manera que estas compuertas unidas se van hacia un centro de disparo que puede ser hecho por un microcontrolador o un microprocesador. Entonces, en este caso, este es el modelo equivalente del TRIAC que tendríamos que analizar. Para este caso, en la parte de abajo viene una gráfica del valor del voltaje eficaz o RMS normalizado de acuerdo al ángulo de disparo que tengamos en corriente alterna. Entonces, en este caso, esta gráfica está hecha para dispositivos monofásicos con una carga puramente resistiva. Y aquí podemos observar el ángulo máximo de disparo, que puede generarse hasta los 180 y el mínimo hasta los 0 grados. Para el caso de lo que vendrían siendo el ángulo de disparo en el eje de las X, y en el eje de las Y tendríamos el valor eficaz de acuerdo al ángulo de disparo. Este factor lo multiplicaríamos por el voltaje que tenemos RMS y ya obtendríamos el voltaje en base a esta gráfica. Para finalizar, vamos a ver algunas aplicaciones del TRIAC en dispositivos como lo son circuitos digitales o como lo son microcontroladores. Para este caso vamos a observar el TRIAC, el cual es disparado a través de una señal óptica, un optocoplador, el cual dispara un optodiac, como el que mencionamos anteriormente, y acá tenemos el circuito de control, ¿verdad? Esta parte puede ser hecha por un PLD, dispositivo lógico programable, puede ser por un microcontrolador, por un microprocesador o por lógica digital, ¿sí? Por medio de un circuito digital.
Entonces acoplamos este sistema a través de un inversor, lo mandamos al optocoplador y una vez que ya está mandado al optocoplador, mandamos esta señal que pasa al optodiac y activa la compuerta de este triac para controlar, en este caso, la carga, ¿verdad? El encendido o el apagado de esta carga y regular el ángulo de disparo. Este vendría siendo el ejemplo de una adaptación de una señal digital hacia una etapa de potencia por medio de un sistema optoaislador. Y para finalizar, vamos a ver a continuación un control más avanzado. En este caso vemos el control digital de potencia mediante un microprocesador y su correspondiente interfase. Como podemos observar, tenemos acá nuestro microprocesador y en este caso este microprocesador como tal va a tener una secuencia instalada por medio de un programa, el cual requiere de mandar la información hacia unas cargas. Observes en este lado que tenemos el bus de direcciones y el bus de datos, los cuales son de tipo bidireccionales y lo van a mandar a una interfaz de entrada y salida, como lo puede ser la tarjeta madre. Esta tarjeta madre por sí sola mantiene los voltajes de 0 a 5 voltios, generando valores positivos, ¿verdad? En los cuales nosotros vamos a trabajar con ¿verdad? Que vendría siendo el integrado 7400, que nos habla de que son básicamente con puertas NAND. Podemos observar que tenemos la entrada 1, la línea 1, la línea 2, la línea 3 y la línea 4. Estas líneas que podemos observar aquí se encuentran de manera individual en cada una de estas compuertas AND y todas se encuentran, vean, unidas a un solo punto. En este caso, estas compuertas que ven aquí, que se encuentran unidas entre sí en cada una de las líneas, nos van a permitir generar una sincronización con la red. Si observamos del otro lado, se trata de un sistema rectificación de onda completa por medio de 2 diodos y un tap central, en el cual nosotros estamos alimentando a través de una red resistiva, ¿verdad? De 3 kilos y 100 kilos, lo que vendría siendo una polarización en la base de este transistor, en el cual generamos un divisor de tensión en la salida, lo cual nos va a generar una sincronización hacia lo que es este transistor que funciona en emisor común en polarización, el 2N3904, para poder sincronizar la frecuencia que tenemos acá con los pulsos que tenemos en la parte de arriba. Esta sincronización nos sirve para evitar distorsiones cuando hayamos un cruce por cero. Entonces, una vez que nosotros logramos hacer esta sincronización por medio de estas compuertas, lo alimentamos con 5 voltios y esta va a ser la señal de sincronización que vamos a tener para los dispositivos de potencia. En este caso, como menciona el texto, la ausencia de sincronización entre la señal de control digital y la fase de la línea afecta fuertemente a la carga y a todos los dispositivos de potencia, los cuales reducen su vida media útil de duración. Entonces, como pueden observar, este circuito, como lo he mencionado, es un detector de cruce o detector de paso por cero. Y en este caso se puede trabajar con los pulsos, es decir, este transistor trabajará como un conmutador de estado lógico, en este caso de manera alta, es decir, solamente trabajará en la zona de saturación con un 1, y este caso, como ven aquí, va a trabajar de esta manera cuando el valor de la corriente alterna cruce o pase por 0. Entonces, cada vez que tengamos un 0 y lo sincronizamos con la salida que tenemos acá, nos va a permitir obtener una sincronización entre la parte de alterna, que es la que tenemos acá, y de hecho tenemos que sincronizarlo, vean, porque acá es donde nosotros tenemos conectado la corriente alterna. Entonces, de esta manera nosotros sincronizamos la entrada de una salida digital, la entrada con respecto de una salida digital, y de esa manera nosotros ya tenemos esa sincronización. Ahora, en la parte de arriba, para generar los pulsos o cada uno de ellos, vamos a trabajar con optoaisladores. En este caso, lo que estamos observando aquí es igual un optodiac, el MOC 3011, el cual va a permitir a través de este LED infrarrojo activar este optodiac, el cual a su vez está activado y, como podemos observar, se va directamente de aquí, de uno de los extremos, hacia la compuerta. Cuando nosotros tenemos una carga puramente resistiva, como lo que vendría siendo básicamente un calefactor
o una lámpara, por así decirlo, nosotros no necesitamos de una red de tipo RC, debido a que nosotros podemos trabajar directamente este disparo y limitar un poco la corriente a través de este resistor de realimentación de 300 ohmios, de tal manera que este TRIAC, el modelo MAC 2218A, nos va a permitir controlar una carga resistiva. En el caso de abajo, como tenemos una carga inductiva, pudiese ser un motor, un pequeño motor de corriente alterna de inducción monofásico, podemos realizar la carga, pero requerimos de un sistema que básicamente nos ayude a mitigar la parte inductiva y nos evite en este caso que el voltaje caiga lo suficientemente bajo cada vez que arrancamos el motor, y de igual manera generar una red de un filtro de tipo RC. Entonces lo que añadimos es un divisor de tensión a través de estos dos resistores R1 y R2 para limitar esta corriente, y trabajamos con este capacitor de 0.1 microfaradios para mejorar esa respuesta de voltaje que hay entre estos dos terminales, de tal manera que si existe algún elemento que permita generar una fuerza contraelectromotriz, ¿verdad?, no va a dañar directamente al TRIAC, ni tampoco va a regresar acá hacia lo que es el optodiac y dañarlo. Entonces, de esta manera, a esta red se le conoce como una red de tipo snoober, y nos ayuda a controlar o a evitar que existan fuerzas contraelectromotrices, y ayudar a su vez a compensar la parte de la reactancia capacitiva con la reactancia inductiva que genera esta carga. Entonces, de esta manera podemos terminar este curso o este video, en el cual estamos hablando del control digital de potencia mediante un microcontrolador, o en este caso un microprocesador, y donde observamos las interfaces. Lo importante de esta parte de activación de los tiristores es que comprendamos, no solamente a través del ejercicio que vimos, sino a través del SCR y el TRIAC, cómo podemos combinar la parte lógica de un microprocesador, de un PLD o cualquier dispositivo digital, aplicado a la parte de potencia para un proceso de control industrial. Bien, con esto finalizamos este video. Nos estaremos viendo en la próxima con más contenido en la parte de electrónica de potencia. Muchas gracias por su tiempo, amabilidad de ver este video, y recuerden suscribirse a lo que vendría siendo nuestras redes sociales de Saber Instrumentación y Control, Electrónica y Automatización Industrial. Nos vemos en una siguiente ocasión. Gracias.